Ubraja, queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? El desafío de poder compartir, estudiar, reflexionar y, ¿por qué no?, intentar decidir a partir de la enseñanza de nuestros sabios en el Pirkei Avot, también qué modelo de vida queremos elegir. Por sobre todas las cosas, nuestra sabia y prolífica tradición judía inunda todos los campos de la existencia. Y por cierto, el campo vital del ser humano, su hogar, su sociedad, su trabajo, su estudio, de una u otra manera, nos lleva a pensar permanentemente en cómo debemos intentar y lograr, no solamente intentar, proporcionarnos cada vez más elementos para poder crecer, como explicábamos en nuestros programas anteriores, en el camino de la sabiduría. Poder crecer en la comprensión de quiénes somos. Imeina nili mili, como decía Hillel en alguna de nuestras reflexiones anteriores. Y hoy, por cierto, nos vamos a invitar a poder analizar al octavo descendiente de Hillel. Y lo digo especialmente porque en última instancia ya hemos conocido al séptimo descendiente, que fue el líder especial de una generación difícil que estudiamos con respecto al exilio del pueblo judío. Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo poder sobrevivir al exilio? Hoy los invito a continuar en nuestro segundo capítulo, en la segunda Mishnah, donde Rabban Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda Anasí, solía enseñar. Rabban Gamliel, toda una figura en el mundo del judaísmo. Primero, el hijo de nuestro famoso Rabbi Yehuda Anasí, famoso pero que jamás utilizó la corona del ser famoso, del prestigio, porque vivió, si bien en tiempos complejos, supo asistir a toda su comunidad. Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda Anasí, dice: Yafé Talmud Torah im derech eretz, she yegiat shenehem mashkachat avon. Nos sorprende Rabban Gamliel en pleno siglo III de la era común, donde nos dice: es bueno el estudio de la Torá en combinación con un oficio. Ki yegiat shenehem, por el esfuerzo que ambos requieren, mashkachat avon, hace olvidar al pecado. Y da un avance más, Rabban Gamliel. Dice: Bechol Torah she'ein aima melajá, quiere decir, todo estudio de la Torá que no se combina con una ocupación, melajá, una ocupación, sofá betelá begoreret avon. Finalmente, esa Torá se perderá y conducirá al pecado. Esta es la primera parte de la Mishnah, que nos da un campo de pensamiento y de imaginación, y a veces cuando vemos los sucesos de la actualidad, los temas que se debaten en la actualidad aquí en nuestra pequeña y amada Medinat Israel, de una u otra manera decimos: caramba, pero si ya está escrito, Rabban Gamliel lo dijo, y la autoridad del hijo del supremo líder de una generación tenía que ver con palabras que no se decían al viento, perdonando la expresión. Yafé Talmud Torah im derech eretz, lo esencial. La definición del judío por naturaleza es Talmud Torah. De todas las mitzvot que estamos ordenados en cumplir, y del total de mitzvot existentes, Tariag mitzvot, 613 mitzvot,
Talmud Torah keneged kulam. Así lo dice la Mishnah en otro ámbito. El Talmud Torah, el estudio de la Torah, está equiparado con las 613 mitzvot. Pongo aquí 613 mitzvot y aquí pongo el estudio de la Torah, está equiparado. No hay ninguna duda que para Rabban Gamliel y Afet Talmud Torah, desde ya, es lo que embellece la condición del Yehudí. El estudio de la Torah es el regalo que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Behagit tavo yomam balayla. Habrás de incursionar, de pensar, de estudiar en él de día y de noche. Así le dijo Moshe Rabbenu a Yehoshua, su discípulo, al heredar el cargo nada más y nada menos de la conducción del pueblo judío. Cuando estudiábamos sobre Aarón a Cohen, Mekarban la Torah, que acercaba la Torah, los acercaba al estudio de la Torah. El Talmud Torah de repente se transforma en ese mundo propio, en ese mundo íntimo del Yehudí, que le da vida, que le da constantemente el sabor de la vida. Por lo tanto, el Talmud Torah tiene que ser el elemento, existencialmente hablando, primero y primario en la vida de cada judío. No puedo vivir sin el estudio de la Torah. Y es un desafío que debo asumir. Así como lo estudié, decíamos en algún momento, intrauterinamente, pero al salir del espacio del mundo, el ángel vino y una palmadita en la boca nos hizo olvidar toda la Torah. Y la pregunta es obvia. ¿Por qué nos hacen olvidar todo lo que hemos aprendido? ¿Por qué no llegar a este mundo sabiendo todo ya, con la experiencia del conocimiento? Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik Zatzal nos dice, si la pregunta tiene lugar, también la respuesta nace de la misma pregunta. El ángel viene y golpea la boca y hace olvidar todo lo aprendido, porque cuando el Yehudí estudia Torah, está estudiando algo que ya conoce. Está recorriendo algo sobre lo que ya ha pasado. Está repasando. Está volviendo a su yo, a su ani, im ein ani li. Su propio yo es esa Torah. Iluminado, dice Rav Soloveitchik, mu'ar, porque la Torah es luz. Parlante, cuando puede hablar de Torah. Divrei Torah. Por lo tanto, Rabban Gamliel decía, Yafet Talmud Torah. Pero no nos quepa ninguna duda que el estudio de la Torah es primordial. Pero él agrega, Yafet Talmud Torah im derech eretz. ¿Qué significa el derech eretz? Bueno, aquí tenemos algunas definiciones. La traducción que tengo en mano dice con la combinación de un oficio. Combinar el estudio de la Torah con un oficio. Explican nuestros sabios, lo ideal para la reflexión espiritual es una combinación entre el aplicado estudio de la Torah y un oficio honesto para mantenerse. Si el hombre se ocupa así, entonces puede evitar el ocio que conduce al pecado. Otros interpretan el derech eretz en el sentido más conocido de buenos modales, que sirven obviamente como factor disuasivo contra el pecado cuando se le combina con el estudio de la Torah. Por lo tanto, tenemos dos apreciaciones. Uno, que el derech eretz es un oficio, y el otro que son buenas normas, buena educación. Y quiero que los dos son los dos andariveles por donde debe transcurrir el Ben Torah. Toda persona asociada al mundo de la Torah, por lo menos los buenos modales no pueden faltar. Y el derech eretz, kadma la Torah, como dicen nuestros sabios, dice el Midrash. El derech eretz está antes que la Torah. Yo debo ser una buena persona. Así me han educado mis padres, desde la cuna. Desde el momento en que no conocía, no podía hablar, no podía expresarme, aprendí el modelo.
aprendí a actuar viéndolos a ellos. Luego llegó el contenido. Pero agrega Rabban Gamliel algo que puede iluminar un poco más la idea del Derech Eretz. Y dice, Bechol Torah she'en aima melachá, sofá betelá begoreret avon. Toda Torah, todo estudio de la Torah que no se combina con una ocupación, se perderá al final y conducirá al pecado. O sea que Rabban Gamliel está diciéndonos claramente que los buenos modales, por cierto, son esenciales, pero lo que no puede faltar un trabajo, que debo combinar mi vida entre el estudio de la Torah y la abodá, y una melajá, porque es la garantía que estando ocupado no tendré de qué preocuparme. Saco los prefijos. Ocuparme, no preocuparme. Torah y abodá representan esos pilares que en última instancia nos llevan a comprender que el Yehudí puede transitar ambas veredas, puede transitar ambas calles, puede caminar por ese puente angosto y de ambas márgenes, y que puede transformarse en un Ben Torah. Rabban Gamliel está viviendo en el siglo III. Por cierto que es realmente aventurado decir lo que dice, afirmar lo que afirma, pero que eso para nosotros se torna en un aliciente, se torna en un principio de saber que todos nuestros sabios, cuando leemos en la Mishnah, cuando leemos en el Talmud, quién más, quién menos, todos tenían una profesión. Nadie le temía al trabajo. Llevar el sustento para su casa era básico. Está bien, se podría sobrevivir con lo mínimo, pero se necesitaba lefarnes et habayit, se necesitaba sustentar el hogar. Los dos trabajaban eventualmente, también como en nuestros días. Tal vez la mujer, el akeret bait, se dedicaba muchísimo más a las tareas del hogar. Y la melajá tenía que ver con el esfuerzo físico del hombre. Pero eso no negaba que pudieran también estudiar Torah. En la época del Talmud se recuerdan los Yarjei Kalá, los meses de la Kalá. Kalá quiere decir una fila, una shurá. Esos Yarjei Kalá se desarrollaban en 2 meses al año, en el mes de Elul y en el mes de Adar. 2 meses, uno el principio del otoño y el otro el principio de Adar, de la primavera, o el final del trabajo, en donde la mayor parte de la gente no trabajaba los campos. Ya no había lo que trabajar. Primero en Elul se esperaba el otoño, en Adar ya llegaban los campos a presentar sus primeros frutos, en Nisan, en la primavera. ¿Qué pasaba en esos meses? Todos los Baale Batim, todos los campesinos, todos los que trabajaban en el campo, venían a la yeshiva. Y por eso se llamaban Yarjei Kalá, los meses de las filas, porque se tenían que incorporar cada vez más filas al Bet HaMidrash. Y se estudiaba un tratado del Talmud en cada mes de Kalá, en cada mes de filas, cuando entraba la gente. Quiere decir que la persona más simple, como yo, en 30 años, siendo que eran 60 tratados del Talmud, terminaba de estudiar todo el Talmud. Por cierto que hay gente que lo termina mucho antes, pero esto es el Talmud Torah llevado a toda la masa de la comunidad. Y toda la gente trabajadora, y en este caso estudiaban 2 meses y trabajaban el resto. Bueno, Rabban Gamliel no habla de esta realidad, habla de Yafet Talmud Torah im Derech Eretz. Quiere decir que podamos acompañar el trabajo eventualmente con una dedicación fundamental al estudio. Yafet Talmud Torah es lo primero que dijo, y no les quepa duda que no podemos quitarle la importancia del estudio de la Torah. Ella es nuestra vida, es lo largo de nuestros días. Ubaem nehegei omam balayla, y nos vamos a ocupar de día y de noche.
Usted me dice, bueno, pero si me ocupo de día y de noche no puedo trabajar. Bueno, muy bien. De día y de noche quiere decir la mayor parte del tiempo. Y entonces, encontrar un trabajo, ser una persona también de bien, como el estudiante, y tener un trabajo representa la dignidad del ser humano. De manera tal que pueda preservarse, dice Rabban Gamliel, del pecado. Y luego nos habla de la otra realidad, ya no individual, sino comunitaria. Nos dice en el final de la Mishnah, Bejol oskim y matzibur, quiere decir, todos quienes se esfuerzan por la comunidad, y hiyu oskim imaem leshem shamayim, deben esforzarse sin motivo ulterior. Shezechut abotam mesayaatam, ya que el mérito y la rectitud de sus ancestros en la comunidad les asiste. Betzitkatam, y el tzedek, la justicia de ellos, perdura eternamente. Veatem, y a vosotros, anima alejem, yo les considero, dice el Creador, Sahar arbe keilo asitem. Les considero una recompensa tan generosa como si lo hubierais logrado por vuestra cuenta. Oskim betzorkei tzibur, usted y yo, aquellos que hacemos a la comunidad cotidiana. Tenemos que hacerlo, dice Rabban Gamliel, en ese caso, por ningún interés. Volviendo a las palabras de sus ancestros, si podemos tomar y recobrar la memoria. ¿Por qué? Porque todos tenemos, usted y yo, Zehut Avot, el mérito de nuestros padres, que ellos también hicieron la comunidad, que ellos la levantaron sin nada, pero lucharon y lograron hacer un emprendimiento de maravillas. Ese mérito nos asiste a nosotros. Y por lo tanto, Tzidkatam, la justicia que acompañó el obrar de nuestros ancestros, Omedet La'at, es el estandarte perpetuo de nuestra acción. Y si es así, si no nos vanagloriamos, de lo que nosotros hacemos, entonces el Kadosh Baruj Hu va a reconocer nuestra obra como si lo hubiéramos logrado por nuestra cuenta. Y allí es cuando nos entroncamos con la simpleza, con la humildad, con volver a caminar con pasos firmes, seguros, pero dejando la huella de la humildad. Cada paso nuestro que se marca con nuestro pie y nuestro talón es el camino de la humildad, porque hay alguien atrás que está esperando ver esa huella para saber cómo continuar. Palabras de vida, palabras que nos revitalizan, enseñanzas que nos deben enseñar a asumirnos como personas y ser personas de bien, personas de Gesed que saben de Torah y que pueden desarrollar una vida plena de acciones. Que Kadosh Baruj Hu nos envíe su bendición de estudio y de trabajo. Amén. Ken Yehi Ratzon. Shalom Ubraja y hasta nuestro próximo encuentro.